Buenas noches, esta es otra emisión del programa Extremo Sur, Cultura Argentina, en Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Como todos los jueves, nos encontramos acá para difundir cultura argentina, de Jujuy a Tierra del Fuego, los diferentes artistas de todo el país. Vamos a ir visibilizándolos y descubriéndolos. Quien les habla, Claudia Inchil, y en la producción y columna periodística, Camila Zúñigo. Ahora voy a charlar con Gustavo Silva. Él nació en Cava en 1960, es diseñador gráfico, dibujante. Como poeta publicó Papel Espacio en 1978, Reflejos Nocturnos en 1981, El riesgo al infarto de miocardio debido a la prolongada contemplación de la lluvia en 1995, y Las plaquetas U en el 96, Un viejo, muy viejo colgado de una guirnalda en el 97, Un agrio perfume a sirenas también en el mismo año, Crónicas del último cielo en el 98, Pequeña antología de las peores serenatas en el 99, Aquella mañana en que fusilaron a Mata Hari en el 2001. En 2010 participa en la antología Poesía y Poetizar. En el 2012 publica el poemario Milonga Triste o Blues de la Isla Maciel, 79 poemas y un esperpento. Y ahora en el 2020 ha sacado un nuevo libro de poemas de los cuales él nos va a hablar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Contanos cómo estás atravesando esta pandemia. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida diaria, no? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los oyentes. ¿Y cómo estoy atravesando esta pandemia? Y bueno, de la mejor manera que uno puede estar padeciéndola, es cuidándose. Básicamente no cambió mis hábitos, ni mi trabajo, ni la forma de encararlo, porque yo desde hace años trabajo en mi casa con la computadora haciendo diseño gráfico. Lo que sí modifica es la relación con la gente querida. Por ejemplo, tengo 2 hijos y a mi hijo menor no lo veo desde que comenzó la pandemia, ni a él ni a su mujer, ni a mi nieto. A mi otra hija sí, y la veo más seguido porque, bueno, vine a trabajar acá con la madre. Después no se modificó mucho mi parte creativa, sigo escribiendo, dibujando, disfrutando realmente del trabajo porque es un trabajo que hago con muchas ganas. Y lo bueno de ese trabajo es que uno queda muy satisfecho y si le quedó debiendo algo a una buena realización es que siempre uno tiene revancha para el próximo número. Y te hablo especialmente en de lo que es diseño editorial, diseño de revistas. Y bueno, yo padezco de insuficiencia renal y 3 veces a la semana me dializo 4 horas, así que bueno, ahí salgo un poco expuesto a la calle, pero bueno, tomando todos los cuidados, con barbijo, una máscara, así que bueno, en ese aspecto estoy más que bien cuidado. Y te digo más, no soy de esas personas, digamos, que se deprimen por este aislamiento, sino todo lo contrario, o sea, me motiva a desarrollar la inventiva para superarlo. Vos sos poeta, diseñador, dibujante. Esta cuarentena, esta pandemia, ¿no?, que azota todo el mundo, ¿influyó en algo en tu escritura? En mi escritura
creo que muy poco. Tengo algún poema que hace mención a una ciudad desierta, y no es casualidad, sino justamente por aquellos primeros días de esta cuarentena. En cambio, lo que he notado es en mis dibujos anteriores al estallido de la pandemia, es que hay varios personajes con una especie de cubreboca. Es más, en la tapa número 1 de la revista Extremo Sur, hay un hombre que tiene, digamos, como la mirada blindada por unos anteojos y la boca tapada por una especie de bufanda. Y tengo otros dibujos más que tienen realmente un cubrebocas, lo más semejante a los que usamos actualmente. Y fue un dibujo medio como premonitorio de lo que venía. Eso es lo que me llama la atención. Que más allá, digamos, de estar inmerso en esta cuarentena, es como que en cierta forma mi lápiz y el plumín se prepararon para ello. Recién hablaste de lo que es la ilustración, ¿no? Y que haces diseño de revistas. ¿Cómo surge esa inclinación tuya hacia lo que es el diseño y la ilustración? Yo empecé a dibujar lógicamente antes de aprender a escribir. Siempre estaba, me acuerdo perfectamente, tendría 3, 4 años y estaba tirado pancita al piso en el living de mi casa, siempre dibujando, coloreando, dibujando personajes históricos. Yo tenía 4 años y me interesaba, lo que me podía interesar a esa edad y entender, ¿no? Era la historia mundial. Entonces, bueno, dibujaba tanques de guerra. Todavía debo tener algún dibujo perdido por ahí. Y bueno, siempre dibujé hasta que cuando llegó el momento de empezar el colegio secundario, mi papá me habló de un colegio industrial que estaba en el barrio de La Boca, de artes gráficas. Y había 2 ramas dentro de las artes gráficas, que una era el dibujo y la otra era parte más bien de tipografía, linotipía, impresión. Y yo me decidí por la parte de dibujo porque, bueno, yo era como decir, Gustavo, esto es lo único que sabes hacer en tu vida. Entonces, bueno, estudié un poco de dibujo en esa época, yo tenía 13 años. Y ahí empecé, digamos, a dibujar con una especie de, decirlo así, de disciplina. Me acuerdo que el piso segundo, creo, el segundo piso de ese colegio que daba frente al riachuelo, era un salón de actos e íbamos a dibujar las embarcaciones, que ya lamentablemente no existe más en el riachuelo. Y eso era muy bueno porque uno desarrollaba la perspectiva, la proporción, sombras, profundidades. Y después ya un poquitito más grande, no mucho, empecé a darle rienda suelta a mi propio mundo. Y empecé a inventar otro tipo de dibujos. Y también teníamos una materia, varias materias, que eran un poco así como de diagramación de avisos, y entonces nos daban al sistema libre. Y yo aprovechaba y hacía, por ejemplo, no sé, un folleto desplegable de un recital del grupo de rock Aquelarre, una cosa así. Entonces eso, bueno, me gustaba mucho porque podía darle rienda suelta a mi imaginación. Y después vino una etapa muy, muy pegada a esos años, estoy hablando del año 76, 77, en que con un grupo de amigos empezamos a hacer revistas subterráneas o revistas alternativas. Había una muy conocida en esa época, muy difundida también, que se llamaba Antimitomanía. Y bueno, años después me invitaron a unirme al equipo de ellos y bueno, y ahí seguí
haciendo diseño gráfico, ilustraciones. También ilustré muchas tapas de otras revistas alternativas que circulaban por ahí. Para ser un buen diseñador, un buen dibujante, ¿qué es lo que se necesita? Sin duda alguna, experiencia. Empezar haciendo las cosas tal vez no bien y con el tiempo ir aprendiendo. Y uno aprende constantemente. Vos imaginate una cosa, de cuando yo me inicié profesionalmente en el medio gráfico, era otro lenguaje, no existían las computadoras, no existían los programas de edición como hay ahora. Era tablero de dibujo, regla paralela, rotring, tiralíneas. Me acuerdo cuando yo me inicié profesionalmente en el diseño de revistas, lo empecé haciendo una revista de economía y negocios muy, muy conocida de esa época, todavía sigue saliendo. Y bueno, me acuerdo que venían unos rollos de papel del ancho de la columna con el texto, y uno medía, cortaba, armaba. Imagínate que las tapas, o cuando la pieza gráfica era más importante, se armaba con letraset. Para quien no sabe lo que es letraset, eran unas planchas de plástico, de una especie de celuloide, que las letras se transferían al papel frotándolas con una especie de esteca. Y era un trabajo más engorroso, y lo que se necesitaba, como ya te dije, experiencia, era extrema prolijidad para que el trabajo saliera bien. Y otra cosa más allá de la experiencia, creo que uno va desarrollando cierto gusto o cierta tendencia a manifestar lo que uno va armando en su cabeza. Y por ejemplo, no es lo mismo diagramar una nota que hable del hambre en el mundo que otra que hable, no sé, de la cosecha de manzana. O sea, creo que también más allá de diseñarla hay que editar cada nota, que editarla visualmente. Y una vez un profesor de diseño nos dijo algo muy importante. Ustedes no tienen que diseñar para otro diseñador. Ustedes tienen que diseñar para toda la gente. Porque si no, digamos, la parte comunicacional de esta profesión se derrota, porque solamente un grupo de gente va a entender lo que ustedes hacen. Yo entiendo también que hay a veces cierto tipo de diseño para cierto tipo de publicaciones, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede diseñar una revista de tango que, digamos, que ponga énfasis en la década del 40, como si, no sé, diagramara una revista de la rock and pop. Hablanos de tu diseño en la revista Extremo Sur Cultura Argentina. Es, por cierto, un diseño que disfruto mucho haciéndolo. Primero leo toda la nota, veo cuáles son las ilustraciones disponibles, qué se puede agregar en materia de ilustración, y siempre me gusta ser generoso con el despliegue de la nota. No me gusta, digamos, ahogar nada. Ahogar se le dice cuando no hay espacio para absolutamente nada de más en lo que es la página y el texto. Y como ya te dije antes, todas las notas las trato de encarar de manera diferente, ya sea en la forma o en la disposición de las fotos con el desarrollo de la tipografía. Pero no precisamente haciendo un amplio catálogo de tipográficos, sino más bien siempre manteniéndome dentro de las familias y bueno, expandiendo, condensando, tipografía en bol, en itálica, pero no me gusta, digamos, atarme a una forma preestablecida.
Y lo más complicado para armar de la revista es la parte de poesía, porque a veces lamentablemente son versos muy anchos y entran pocas poesías en el espacio otorgado, ¿no? Y realmente eso es una especie de rompecabezas armar esa sección, pero bueno, igual se disfruta. Y me gusta mucho de diagramar es la parte de fotografía y plástica, porque en verdad están mandando unos trabajos maravillosos. En el próximo número hay una sorpresa en cuanto a la edad del artista plástico. ¿En qué lugar te pones cuando empezás a escribir un poema y en qué lugar te ubicás en el momento de hacer un dibujo? Muchas veces uno se ubica en diferentes lugares cuando aborda un poema. Por lo general me gusta, desde hace 20 años a esta parte, por así decirlo, tener un repertorio amplio. A veces los poemas salen de algo muy concreto, como puede ser el ver una injusticia, el celebrar una alegría, o también a veces parten un poco escarbando en la imaginación y inventando y creando un mundo, creando o inventando una especie como de historia apócrifa. A veces parten desde el humor, desde la ironía, y obviamente siempre uno tiene mucho que ver con lo que escribe, aunque adopte corazas o máscaras, pero máscaras en el buen sentido, ¿no? Es como ver la realidad desde otro punto de vista. ¿Nos leerías unos poemas tuyos? Hace cosa de 2 meses, en Extremo Sur, se publicó una separata de 48 páginas con poemas míos. Es de un libro digital que se llama Vestigios, Resquicios y Desquicios de una Historia. Y el poema que les voy a leer se titula El beso del olvido. Los besos dulces provocan amnesia, pero no está científicamente comprobado. Difícilmente existan casos constatados. Solo algún que otro dudoso testimonio irrefutable y un no me acuerdo irreparable que el beso del olvido produzca estragos. Sin ir tan lejos, una mujer de la que aún conservo el perfume y el dulzor de su boca fue víctima de tal sortilegio. Al parecer, el caso no reviste gravedad alguna, tampoco permanentes secuelas. Y el beso del olvido la cuna por las noches y le cuenta historias. Le convida un alfajor de luna y hasta le canta mañanitas por despertar. Y le acaricia los párpados con un sueño y otro sueño del que ella ni en sueños se acuerda. Uno, por ejemplo, le escribe poemas a una mujer que quiere, a una que cumple años, a otra que huele a jamás, a esa con perfume a pólvora e incluso a la que nunca quiso ser inventada, o tal vez aquella que naufraga de costa en costa y de vuelo en vuelo, aquella, la de la manía enfermiza de escribir con arañazos su nombre sobre el vértigo de las cornisas. También reserva uno de impuro precavido la mirada de la que nunca conoció. Le dedica caídas ornamentales, deseos sobrenaturales y hasta prodigiosos suicidios. Llega empecinado a nombrarla con otro nombre. Le maquilla los párpados con primaveras atrofiadas. Le canta un villancico de funeraria y se acuerda siempre de ella
cuando se triza de tristeza un espejo, y le invoca, y se desboca, y desnuda la trastoca con letras equivocadas y porfiadas. Capaz, como ¿quién no quiere la cosa entre tanta y tonta soledad? Entre tanto y tanto hablar de tantas y de nadie y de ninguna otra, de una vez por todas, esta mujer sobresaltada, entre tanto o poco indicio, se dé por aludida. Te agradecemos mucho, Gustavo, esta entrevista para Extremo Sur, Cultura Argentina. El agradecido soy yo, Claudia, por darme esta oportunidad de difundir lo que hago. Y bueno, un saludo inmenso a todos los oyentes y muchas gracias gigantes. Hasta la próxima. Ahora vamos a escuchar a Marcela Pasadori y Diego Romero en el Suki Puquero. Tierra roja, cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el Suki Puquero va más allá. Noche verde, sueño azul, luna bajo de Iguazú, duerme el sol del Uruguay, el Suki Puquero llega y se va. No es un mito guaraní, no es el alma del Crespín, no es la rosa del amor, el Sukipu canta como la flor, como flor del Sukipue, como miel del Kipue, como el monte al aclarar, como el cielo que se va. Tierra roja, cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el Suki Puquero va más allá. Noche verde, sueño azul, luna bajo de Iguazú, duerme el sol del Uruguay, el Suki Puquero llega y se va. No es ni duende ni paye, no es del dios del Guaraní, pero suele responder cuando el canto pide luz. Dame el alma del Kipú, yo soy fiel a tu Kiwe. Dame el río Kiwepú, que de su agua he de beber. Seguimos en Extremo Sur, Cultura Argentina. Ahora vamos a escuchar a Sergio Morán, que nos va a hablar de una revista literaria de la provincia de Mendoza. Hola, mi nombre es Sergio Morán, soy de la provincia de Mendoza y con mi compañero Federico Lemos somos los que hemos imaginado, hacemos y damos forma a la revista Futuros eran los de antes, que está dedicada a la poesía de Mendoza. Bueno, la idea de la revista surgió hace más de un año
nosotros partimos de algunas ideas y de algunas preocupaciones también, que tienen que ver con la difusión de la poesía escrita en Mendoza. En la provincia de Mendoza hay una buena producción de poesía, y hay autores, muy buenos autores, hay muy buenos textos y muy buenos poemarios, hay ciclos, lecturas en bares, en cafés, eventos de distinto tipo, pero lo que nosotros veíamos es que hay poca difusión de la obra de los poetas mendocinos. Y como nosotros somos, además de amantes de la poesía, somos docentes en colegios secundarios, la otra cosa que veíamos es que no hay llegada a las escuelas secundarias de la obra de los poetas de Mendoza, y por lo tanto los profes, cuando tienen que dar literatura regional, a veces se quedan en los autores más conocidos y ya clásicos de la literatura de Cuyo, que bueno, son un puñado, ¿no? Y entonces se queda fuera toda la literatura contemporánea. Bueno, y nosotros creemos que hay un problema con eso, ¿no? Con la difusión. Entonces quisimos con la revista contribuir sabemos que una revista no es la solución de fondo para todo eso. Si en Mendoza no hay proyectos editoriales de envergadura, ni distribución de obras, por lo tanto, ni salen por eso mismo de la provincia las pocas ediciones que hay. Bueno, la revista no es una solución de fondo para eso, nosotros lo sabemos, pero de todas formas queremos contribuir a eso, queremos ser parte y que la revista sea un aporte para que la producción de los poetas mendocinos se conozca en el gran público y también, como decía recién, en las escuelas. Y bueno, por lo tanto nosotros tenemos un ojo puesto en el presente, en lo que está pasando ahora, pero también en el pasado, porque queremos saber qué conexiones hay entre lo que se escribe ahora, entre los poetas jóvenes, entre los poetas que ya tienen una obra un poco más desarrollada y madura, y el pasado. Hay puntos de contacto, no hay una tradición en Mendoza, hay un lenguaje poético relacionado con alguna tradición o no, cuáles son las rupturas, las continuidades, ¿no? Todo eso a nosotros nos interesa que esté en la revista, que se vaya develando a lo largo del tiempo en las páginas de la revista. Así que bueno, esperamos contribuir a todo eso. Por eso también tratamos de ser generosos en la difusión de la mayor parte posible de poetas, y también la idea es empezar a difundir poetas del interior de la provincia, ¿no? En cuanto el proyecto vaya creciendo. Así que bueno, esas son las líneas directrices de nuestra idea y de la revista Futuros eran los de antes. Les agradecemos mucho a Claudia por el espacio y a la radio y a la revista también. Les mandamos un saludo y estamos en contacto. Ahora vamos a escuchar la crítica literaria de Omar Ramos
acerca del libro de la semana. Buenas noches, Claudia, buenas noches, oyentes. Bueno, hoy voy a comentar un libro de poemas del escritor Ariel Bermani. El libro se denomina Até mi caballo. Y bueno, yo le puse un título, La poesía como sentimiento claro y profundo. La tendencia poética de Bermani es muy diferente a la poesía que yo conocí en los años 80 cuando empecé a escribir en los talleres, una poesía surrealista, de imágenes, de metáfora. La poesía de Bermani es coloquial o conversacional, transcribe formas y estructuras del habla cotidiana. Entonces, por el contrario, no es una poesía hermética ni críptica, y donde fluye la metáfora. Es un texto muy novedoso, para mí de ruptura este libro. Comienza con referencias informativas de distintos escritores. Por ejemplo, a Borges el gobierno de Perón lo sacó de la biblioteca Luis Cané y lo nombró inspector de aves, conejos y huevos. A Faulkner le gustaba decir que el mejor trabajo para un escritor es ser ayudante en un prostíbulo. Bueno, siguiendo con este texto Até mi caballo, el verso en su extensión dice: até mi caballo y el de ella y entramos al bar. 2 whiskies sin hielo, ordené. Ella agregó unas papas fritas con aderezos. Bueno, en este poemario Bermani no omite utilizar el lenguaje llano de la calle y a veces recurre a una terminología propia de las jergas actuales. Por ejemplo, la música al palo, subiendo y bajando la velocidad, respetando a veces los semáforos. Una tarde me concentré en Old Boys, Chicago, donde el gomito la rompió. Bueno, estos son ejemplos de una poesía conversacional, como ya lo dije. También, en parte de este poemario, Até mi caballo, está lo autorreferencial, donde recorre el corpus del libro, trasluce mucha emotividad, y eso también me impresionó, ¿no? Digo este verso de Bermani: cuando festejamos su cumpleaños, me dijo papá, no quiero crecer más, y me dieron ganas de decirle, no crezcas, por favor, no me dejes, pero no le respondí. Se refiere al hijo. Los recuerdos del padre del autor, o sea, el papá de Bermani, tampoco están lavados y sabe describirlos con sus luces y con sus sombras. Mi papá era un animal domesticado que, sin embargo, cada tanto necesitaba dejar salir su lado salvaje y parecía que todo en casa se iría a pique. El amor de la pareja también está presente en Até mi caballo. No podía soslayarse en un texto que resplandece, entre otras virtudes, por la emotividad. Va este verso: en los próximos días voy a verte, vamos a caminar juntos como en esos poemas de Roque Dalton. Cuando me das un beso y otro y te acaricio el pelo y me lees lo que estás escribiendo o me lees algo que acabas de descubrir. Bueno, para cerrar este comentario, Ariel Bermani es autor de varias novelas, entre ellas Leer y Escribir. Fue segunda mención del premio Clarín en el 2003, Bermani. Otras novelas son Furgón, Agua, El amor es la más barata de las religiones y Veneno, por la que obtuvo el primer premio MC 2100. También publicó poesía, como es este caso, crónicas y relatos breves, y forma parte de la editorial Conejos. En este libro de poemas, Até mi caballo, además de su ductilidad para pasar de un género literario a otro, Ariel Bermani demuestra cómo la poesía puede apartarse de la metáfora y ser un sentimiento, una memoria y una reflexión de un poeta. Bueno, muchas gracias por este espacio
y espero que haya sido de mucha utilidad este comentario. Ahora vamos a escuchar a Marcela Pasadore y Lolo Micucci en Ella es una Beatle. Si decidir nos rompe el corazón, si amar así no tiene conclusión, si ya no da el sol que un día brilló, mejor dejarlo así. No pienses más, me duele como a vos, hay que seguir a puro corazón. Si despertar te lleva a lo peor, soñar será vivir. ¿A dónde va lo que amamos una vez? ¿Cómo será la utopía de volver? Si transitar nos lleva al devenir, mejor dejarlo aquí. Fragilidad, estigma de tu ser, voz que al cantar se vuelve coco y miel, marea azul que en el anochecer se entrega hasta morir. Ella es una Beatle. Ella es una Beatle. Si decidir nos rompe el corazón, si amar así no tiene conclusión, si ya no da el sol que un día brilló, mejor dejarlo así. No pienses más, me duele como a vos, hay que seguir a puro corazón. Si despertar te lleva a lo peor, soñar será vivir, soñar será vivir, soñar será vivir. Ahora escuchemos a Carlos Boraño, historiador de La Matanza. Pero muy buenas noches. Mi nombre es Carlos, mi apellido es Boraño, soy historiador.
Antes que nada, antes de seguir, le quiero agradecer a la señora Claudia Enchil por permitirme estar en este prestigioso programa. Les voy a hablar de una perlita literaria que pocos saben. Cuenta la historia que allá por 1930 y pico, en el cementerio del oeste, van bajando a la fosa un ataúd. Era un escritor que había fallecido, uno de los más importantes de esa época, entre medio de amigos, escritores, deudos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Bajan el féretro a la fosa y en la cabecera de la fosa había un señor joven, siempre de traje, y en el momento que ya está cayendo casi el cajón, este señor tira un grano de tierra, un terrón de tierra, que cae arriba de la tapa del féretro y dice en voz muy alta: lo amé hasta el plagio. Los demás que estaban ahí no se asombraron porque todos sabían esa admiración que profesaba este señor, el escritor también. El que había fallecido era Macedonio Fernández, el gran Macedonio. Y el que dijo esas palabras era Jorge Luis Borges, nada más y nada menos, nuestro mayor escritor. Y hablando un poquito de cementerios y de poetas, les voy a leer un fragmento de una obra que me parece una de las mejores novelas argentinas. Dice así: en cierta mañana de octubre de 1920 y pico, casi al mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que no parecía llevar en su interior la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poeta concluido. El astrólogo Jules y yo empuñábamos las 2 manijas de la cabecera. Frankie Amundsen y Del Solar habían tomado la de los pies. Al frente avanzaba Luis Pereda, fortachón y balbuceante, como un jabalí ciego. Detrás iba Samuel Tesler exhibiendo un rosario de cuentas negras que manoseaba con ostentosa devoción. La primavera reía sobre las tumbas, cantaba en el buche de los pájaros, ardían los retoños vegetales, proclamaba entre cruces y epitafios su jubilosa incredulidad acerca de la muerte. Y no había lágrimas en nuestros ojos, ni pesadumbre alguno en nuestros corazones, porque dentro de aquel ataúd sencillo, 4 tablitas frágiles, nos parecía llevar no la pesada carne de un hombre muerto, sino la materia leve de un poeta concluido. Llegamos a la fosa recién abierta. El ataúd fue bajado hasta el fondo. Redoblaron primero los terrones amigos y a continuación las paradas brutales de los sepultureros. Arrodillados sobre la tierra gorda, Samuel Tesler oró un instante con orgulloso impudor, mientras que los enterradores aseguraban en la cabecera de la tumba una cruz de metal en cuyo negro corazón de hojalata se leía lo siguiente: Adán Buenos Aires, RIP. Del maestro Malechal, su Adán Buenos Aires, considerada hoy una de las mejores novelas en la historia del país, en nuestra historia argentina. Muchas gracias, será hasta la semana próxima. Ahora vamos a escuchar a Marcela Pasadore y Diego Ramero en El tiempo está después.
calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón y un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La fotografía no podía estar ausente de este programa que se dedica a difundir cultura argentina. Extremo Sur se encarga de visibilizar a todos los artistas del país, de cada región, de cada pueblo, y es importante, ¿no?, que se conozcan las historias, se sepan lo que se está haciendo en cada punto del país. Ahora vamos a escuchar a Camila Zúñigo. Hola a todos y todas las y los oyentes. En el programa de hoy voy a hablar sobre Sara Facio. ¿Quién es Sara Facio? Sara Facio es de los primeros nombres que resuenan cuando hablamos de la historia de la fotografía en Argentina. Ella fue creadora de una cantidad de imágenes icónicas de escritores latinoamericanos, maestra de muchos sin ni siquiera habérselo propuesto. Ella es apasionada por los retratos, tanto de anónimos como de famosos. Para ella, una cara humana es el mejor paisaje que puede haber. Sara Facio nació en 1932 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. En una época de radios donde no existía la televisión,
y la fotografía no era considerada un arte. De chica se interesó por el arte y estudió pintura y dibujo, obteniendo el título de profesora nacional de Bellas Artes, aunque nunca ejerció. Mientras estudiaba conoció a su amiga Alicia D'Amico, quien se convertiría en su socia fotográfica durante 25 años y además su compañera de aventuras. Cuando cursaba notó que la mayoría de la bibliografía de su carrera estaba en inglés, alemán o francés. Entonces presentó un proyecto junto a Alicia y otras compañeras para armar una bibliografía en español para la carrera de Bellas Artes. Con este proyecto ganaron una beca del gobierno francés y a los 22 años partió rumbo a Europa. Ese viaje fue revelador y marcó su destino. Un día, mientras el calor azotaba las calles de París, Sara y Alicia decidieron ir a Alemania a recorrer algunos museos. Mientras caminaban, se toparon con una exposición de fotos de Otto Steiner, creador de la fotografía subjetiva. Estas imágenes de la realidad, pero hechas de forma creativa, resignificaron su definición de fotografía, mostrándole una forma de crear, acorde a sus deseos de vivir, en la calle, en contacto con la gente y observando todo el tiempo. Su primer libro, Buenos Aires, Buenos Aires, surgió por el interés de mostrarle la ciudad que tanto disfrutaban a sus nuevos amigos europeos. Junto a Alicia decidieron recorrer en los ratos libres los distintos barrios porteños en su pequeño Fiat 600. Cuando tenían el libro armado, comenzó lo difícil. Muchas editoriales no le aceptaban el libro, hasta que llegó Sudamericana, que accedió a publicarlo. La condición fue que incluyeran textos de un escritor consagrado. Esto la llevó a París, con su maqueta, a hablar con Julio Cortázar, que conmovido por las imágenes accedió de inmediato a escribir los textos del libro. El resultado, además de un fenómeno de ventas, fue el inicio de una amistad duradera entre Sara Facio y el escritor. Fue ahí que Sara Facio comenzó a retratar a todos los escritores latinoamericanos. A sus 28 años abrió un estudio en sociedad con Alicia para realizar fotos comerciales, principalmente retratos, ensayos sociales y periodismo gráfico. Esto le permitió tener ingresos mientras desarrollaba su obra. Nunca quiso ser una fotógrafa bohemia y marginal. Su misión siempre fue indagar en el carácter de sus retratados, la búsqueda constante de sacar el alma a flote para perpetuarla. Unos años más tarde, junto a otros colegas, creó la editorial fotográfica La Azotea, pionera en su género con el objetivo de reivindicar los libros de fotografía y difundir la obra de los mejores fotógrafos latinoamericanos. Fue la fundadora de la Fotogalería del Teatro San Martín, donde presentó más de 160 exposiciones. Con este proyecto se propuso demostrar que cada fotógrafo tenía una mirada distinta, algo que decir. Creó también la primera colección fotográfica de Patrimonio Nacional del Museo Nacional de Bellas Artes. En una entrevista le preguntaron si todos son fotógrafos hoy en día y respondió: es cierto que cualquiera puede hacer fotos, pero no cualquiera puede ser fotógrafo. Ahora bien, para ser fotógrafo hay una entrega diferente, hay que dedicarse en serio y entregarse, y estudiar, y mirar todo el tiempo y no creer que las fotos que uno saca son las mejores. Hay que mirar lo que otros hacen y ser muy autocrítico. Sara Facio, una de las fotógrafas referentes de Argentina y Latinoamérica.
Hasta la próxima. Hoy nos despedimos con un poema de María del Rosario Andrada. Ella nació en Catamarca en 1954, es poeta y narradora. Publicó los libros de poemas Uvas del invierno, Casa olvidada, Tatuaron los pájaros, Anuín y los senderos del fuego, Los cánticos de Otmerón, Profanación en las alturas, El último resplandor, Los señores del jaguar, Guairapuca, La madre del viento, Suri patitas largas, Guanacu, Las tres caras de la herejía, cuento. Ha sido incluida en distintas antologías y obtuvo premios. Cuando el sol traspasa las cumbres, salgo con la leche cálida de mi tazón a mirar los terú, terú, como aquellos días cuando mi padre atesoraba una pareja en el fondo de su casa. Ellos picotean las migas empapadas, el macho acaricia el cuello de la hembra que sigue a su lado y se aleja para devorar a una hormiga, escarba la hierba húmeda y en el tanteo inmoviliza una lombriz, tironea y un hilo fino sale de la tierra. La presa soy yo, en este instante devorada, engullida, tomada de un picotazo, aquí, al pie de la cumbre del Ambato. Difundamos cultura argentina, que pase de boca en boca. Hasta el próximo jueves.